Muy bien. Mm, Pues bueno, ya sabéis que esta tarde tenemos como invitado a Sergio Castañeira, Hola a todos. que viene a Hola. presentarnos su libro Limbo. Ujú, Maravilloso. Para mí, uno de los fotolibros del año, sinceramente, compañero, de verdad, enhorabuena. Gracias. ujú, Le decía esta mañana que me parecía tan precioso como duro. Tiene esa dualidad que me recuerda mucho en ese sentido a la fotografía japonesa, porque es capaz de transmitir esa dualidad de la dureza y la fragilidad en la misma imagen. Y creo que en ese sentido este trabajo lo transmite muy bien, junto con el diario que acompaña el libro. Yo ujú, compré la primera edición o los primeros ejemplares Gracias. y tengo una copia tuya. Hombre, mm. eso no me lo perdía yo, Sergio, vamos. Muy rápido. Mira que con los demás me lo pienso mucho, pero el tuyo, este, cuando salió lo tenía claro. Gracias, gracias. Sí, así que pues venimos a presentar una auténtica delicia y una auténtica gozada tener aquí a Sergio. Deciros que me comentaba esta mañana el autor que quedan pocos ejemplares. Lo digo, ahora os voy a colgar en el chat el link a la editorial Ediciones Anómalas y cuando digo pocos es pocos, no es una estrategia comercial. Digo por si alguno luego se lamenta entre sollozos de no haber llegado a tiempo a comprar el libro. Ahora os colgaré en el chat el link a Ediciones Anómalas donde podéis comprar este libro que publica este año, ¿no? ¿Lo publicaste este año, 2024? Sí, sí, bueno, salió el 23 de diciembre, vamos, que va hace casi un año, sí. Vamos, a Yo finales de lo... diciembre. Mm, Eh, y bueno, es un libro que llevaba tiempo ya lo que todo el envoltorio ya terminado, pero bueno, estuvimos ahí esperando unas ayudas y tal, y hasta que no nos dieron las ayudas. Una ayuda de Diputación de Cádiz y tal, y fue lo que ya hizo el impulso definitivo para que saliera. ujú, Así que bueno, ahora explicaré todo también, un poco todo el proceso, ¿no? Que es la idea de todo esto, ¿no? De dónde sale este libro, ¿no? Y también para poner en contexto un poco a todo el mundo, ¿no? En el sentido de dónde vengo, ¿no? Porque también mucha gente no conocía mi trabajo previo, bueno, o lo que he hecho un poco antes, ¿no? También, ¿no? Voy a poner dos o tres ejemplos para que la gente me ponga en contexto y vea por dónde me muevo yo, ¿no? Fotográficamente. ujú. Claro. Bueno, para quienes no conozcáis a Sergio, él dirige el blog del Patio del Diablo, que es un blog referencial para bichear fotografía, tanto actual como también algunos clásicos. Sergio, como en alguna ocasión que hemos hablado aquí también en nuestros directos, pues tiene un estilo libre de seleccionar autores, son simplemente autores y trabajos que a él le interesan y confío plenamente en el criterio de Sergio y la verdad es que el Patio del Diablo es un blog que referenciamos mucho en nuestras clases porque es un lugar magnífico para ir a, como decía, buscar trabajos. Es autor de Ciudad Sur, un libro que publica también dentro de los cuadernos de la Cursala. Somos compañeros cursaleros, Sergio. Eso me honra. Y es un libro que también analizamos mucho en las clases, que es un libro que para mí es un ejemplo de cómo se puede hacer un trabajo de proximidad con una estética propia y cómo se puede trabajar fotografía urbana con una intención. Y es un libro que me parece que siempre aporta al público y que yo cada vez que lo veo encuentro cosas nuevas. No sé si fuiste miembro fundador del Cíclope Mecánico, estuviste ahí. No, miembro fundador no, yo entré en la segunda etapa del colectivo, pero bueno, estuve ahí bastante tiempo también, estuve ahí como 5 años, 6, hasta, bueno, hasta la disolución del colectivo, vamos, que fue un poco, con la beca Fotopress que nos dio la Caixa, fue como el cierre del colectivo, ¿no? Ujú. Bueno, los proyectos, para bien y para mal, Sí, son sí. de grandes empresas. Y bueno, el Cíclope Mecánico fue un colectivo de referencia. Ese trabajo que presentasteis en la beca Fotopress, bueno, pues se presentaba en un momento en el que la nueva fotografía documental empezaba a abrirse campo dentro de la fotografía española y eran trabajos con una mirada fresca dentro de lo documental. Y en ese sentido, pues Sergio es un autor como referente y como gran conocedor o sea, como referente fotográfico
y como conocedor del mundo de la fotografía tienes una dualidad muy interesante, así que es un lujo tenerte aquí y tenerte hablando de Limbo, un libro que, como te contaba cuando lo vi, que sí que recuerdo que fue por principios de año porque estaba de vacaciones y me dejó una semana entera tocado, muy reflexivo. Yo creo que tu trabajo al final apela a cosas que son universales y bueno, ya iremos tiempo de hablar sobre ello, pero eso, decirte que es un trabajo que creo que en el que conectamos, ¿no? Ujú. Bueno, lo primero agradecerte, ¿no? Que me dé la oportunidad de dar la charla y bueno, que ya llevo casi un año hablando de este trabajo, que creo bueno, me ha servido bastante, ¿no? También, ¿no? Por volver un poco también a la senda de la fotografía y de hablar de tu trabajo, ¿no? Que también creo que es interesante porque aparte inclusive conoces cosas que en un momento dado ni te planteas tú mismo, ¿no? Y bueno, me ha llevado también ahí a sitios que hacía tiempo que no veía, a reencontrarme con gente, a conocer gente que conocía por las redes sociales y que también nos hemos puesto cara, ¿no? Que también es bonito eso. Y, y bueno, eso, agradecer que voy a hablar un poco de todo lo de que José Luis ha comentado, ¿no? Voy a compartir pantalla, ¿vale? Espérate, me pone que Espera un inhabilitó. segundo que te tengo que autorizar. Vale, Aquí tengo el control de momento. sí, sí, sí. Ya lo tienes, perdona. Vale, a ver, no voy a compartir pantalla. Voy a poner Carlos, PDF. Jesús, Pep, Iñaki, Teresa, buenas tardes. Hombre, Berna, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, pues aquí voy a ponerlo a pantalla completa esto. Ujú. Mm. Ya sabéis que si tenéis alguna duda o algún comentario podéis dejar los comentarios en el chat. Yo vehiculizaré alguna pregunta o algún comentario que queráis hacerle a Sergio y luego al final de la sesión podremos tener un poco de turno de palabra con la mano y podemos intervenir directamente con Sergio. Pero mientras estemos aquí hablando, utilizad el chat que va a ser más ágil, ¿de acuerdo? Sí, claro, bueno, que la gente que me pregunte lo que vea, vamos, y no cortarse en preguntarme lo que sea, ¿vale? Que yo sé que a veces a lo mejor el tema es un poquito delicado y a veces a la gente le cuesta preguntar, pero que os animo a que me preguntéis, ¿no? Bueno, como he dicho, ¿no? Voy a hablar un poco del origen, ¿no? De cómo yo empiezo a entender la fotografía. Eh, y bueno, voy a citar esta pequeña frase, ¿no? De Eduardo Momeñi, ¿no? Que dice que ser fotógrafo es un viaje sin fin y yo creo que es una frase que suscribo mucho porque a mí la fotografía me ha servido y ha sido un vehículo brutal, ¿no? Desde que empecé a estudiar lenguaje y creación fotográfica en una escuela que ya no existe en Sevilla, de lenguaje y creación fotográfica y bueno, la primera clase que fui hablaron de Sugimoto, que es un autor japonés. Y yo vi que con la fotografía, ¿no? Iba mucho más allá de hacer fotos bonitas de paisajes y de fotografiar a gente cercana, ¿no? De buenas maneras, digamos así, ¿no? Y que servía para mucho más, ¿no? Y en esa primera clase nos enseñaron el trabajo de Sugimoto de los mares y a mí como que me voló la cabeza, ¿no? Fue como una cosa que dije, hostia, que la fotografía sirve para contar muchas más cosas, ¿no? De lo que en un principio uno puede esperar, ¿no? Entonces, yo, digamos así, que empecé, ¿no? A entender la fotografía. Yo siempre entendí la fotografía como una especie de diario visual, ¿no? Siempre he trabajado, digamos así, acumulando imágenes sin tener en la cabeza un trabajo previo, sino, o sea, o una idea previa, sino yo voy haciendo fotografías de mi día a día y van surgiendo historias, ¿no? Algunas historias como estas de este trabajo de los kits que habla un poco del mundo de los sueños, lo onírico, de un poco de ese mundo entre la realidad y el sueño, lo fantasmagórico, un poco, ¿no? Que fue uno de los primeros trabajos que hice, bueno, que lo moví bastante en proyecciones, ¿no?
Y bueno, y que estábamos en la línea de muchos autores que a mí me apasionaban y me volaban la cabeza, ¿no? Autores que trabajaban el diario visual, el diario más personal, digamos así. Autores como Ackerman, como Moriyama, como Anders Petersen, como, o sea, autores que a mí me funcionaban en mi manera de entender la fotografía, ¿no? Y de mostrarla de tal manera, ¿no? Y de enseñar eso, ¿no? Y como ya os digo, yo siempre he trabajado de la misma manera. Es la manera que más me ha funcionado porque cada vez que he tenido una idea previa a hacer imágenes, nunca el proyecto ha salido adelante. Y siempre al final he trabajado de la misma manera, ¿no? O sea, yo siempre voy con una cámara encima y voy haciendo fotografías y a partir de ahí surgen historias que están ligadas a lo mejor a un territorio, a una sensación, a una atmósfera o como en este caso, aún en este mundo, que es un trabajo que reflexiona sobre el tiempo, pero de una manera no, de una manera mucho más melancólica, nostálgica, ¿no? Sobre momentos concretos, ¿no? Que a mí me pulsaron, ¿no? Me punzaron en algún momento, ¿no? Y voy jugando con estas imágenes muy también metafóricas, muy poéticas, ¿no? Siempre me he movido dentro de esa tesitura, ¿no? Yo creo que para mí la fotografía es un caballo que está como entre la literatura y el cine. Es verdad que hay muchas maneras de llegar a la fotografía y muchas maneras de entenderla, pero para mí es una fotografía, es un caballo que está ahí intermedio. Yo llego, antes de la fotografía, me interesa mucho siempre la poesía y me interesa mucho el- la literatura, ¿no? Entonces, digamos así que yo llego a la fotografía a través de ese vehículo, ¿no? Anterior, ¿no? Y también el cine, ¿no? Que también ha sido para mí una herramienta muy potente visual, ¿no? Y en los inicios, ¿no? También, ¿no? Toda la cultura del videoclip también, ¿no? Que aunque quizás no esté tan clara en mi trabajo, pero sí es verdad que las primeras referencias visuales posiblemente hayan sido gracias a la música, ¿no? Gracias a todo el rock alternativo que veía todos los vídeos de la MTV y tal, ¿no? Pero bueno, que digamos así que toda esa amalgama de cosas, pues al final, cuando yo empiezo a tomarme un poco más la fotografía en el sentido de querer, ¿no? De la fotografía de autor, digamos así, de querer enseñar algo, siempre me he movido en estas tesituras, ¿no? De buscar elementos poéticos, pero que estén relacionados dentro de esos diarios visuales y de la cotidianidad, ¿no? Que me va surgiendo, ¿no? Y después como el trabajo que ha dicho antes José Luis, que es Ciudad Sur, que fue un trabajo bueno, que Jesús Mico me lo seleccionó para los cuadernos de la Cursala, ¿no? Y es un trabajo que muy atípico en el sentido que es un trabajo de street photography, pero yo vivía en Sevilla, vivía en un barrio periférico de Sevilla y todos los días iba andando hacia la ciudad, digamos así, que salía en el mapa turístico, pero yo venía de esos barrios periféricos, los cuales estaban bastante abandonados. Y bueno, siempre tenía como un punto de extrañeza, ¿no? En esos paseos diarios que yo hacía, que estas fotografías están hechas en un radio de 3 kilómetros de donde yo vivía, en esos caminos que hacía de ida y vuelta. Y bueno, iba fotografiando pues cosas que iban sucediendo ahí. Y durante 3 años estuve haciendo este diario visual al final de esa ciudad que yo intenté mostrar como una anti-Sevilla, ¿no? Una ciudad fuera de los estereotipos, una ciudad no reconocible, ¿no? Con una estética muy, muy también marcada, ¿no? Por autores como que me interesaban mucho, ¿no? Como por ejemplo Moriyama, ¿no? Que para mí es un referente, ¿no? Y bueno, y que iba, como ya digo, haciendo un ejercicio diario, ¿no? Para mí la fotografía me funciona así, ¿no? En ese sentido, ¿no? De ir generando ese banco de imágenes hasta que llego a encontrar a esos elementos comunes, ¿no? Y en este caso es una exploración de un territorio de una manera, buscando un poco la extrañeza, un poco inclusive lo fantasmagórico también, pero dentro de esa realidad conocida, ¿no? También, ¿no? De esa calle, ¿no? Que iba transitando a diario, ¿no? Ujú. Y de una iconografía que se puede relacionar, ¿no? Es decir, que trabajas una iconografía
que delimita una forma de ser y un lugar. Yo cuando he estado ahora por Sevilla, que estuve trabajando, estuvimos también ahí en una zona periférica y yo reconocí Ciudad Sur en esa zona, ¿no? Y es porque consigues mostrar o trazar muy bien determinados arquetipos, formas de vestir, formas de ser y de estar, ¿no? La luz, el ambiente. Sí, claro, y también date cuenta que yo fotografiaba a una hora muy temprana o sea, bueno, entre las 9 y las 10 de la mañana y después a las 3 de la tarde, o sea que había una dicotomía entre esas dos y al final pues, explotaba esas luces, no tan duras hasta que había en Sevilla, ¿no? También, ¿no? A Mm. esas horas, ¿no? Y bueno, esto era un poco para situaros de lo que yo había hecho, ¿no? Tengo más trabajos, pero bueno, un poco para situaros por donde yo me muevo fotográficamente, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues Limbo está muy ligado, ¿no? Yo como ya he dicho, para mí este trabajo yo no lo hubiera hecho si no ocurre un accidente en mi vida, que bueno, no cometo ninguna temeridad, pero bueno, en agosto del 2014 eh, una zambullida en la playa de Zahora, en Cádiz, ¿no? Y bueno, no cometo, como digo, ninguna temeridad, me voy entrando corriendo para la orilla, me sumerjo debajo de la ola y con la mala suerte de que hay una roca, ¿no? Y me golpea en la barbilla, ¿no? Y, y me provoca este es un mapa de la escala de Asia, me provoca una fractura en la espina dorsal a la altura de la C5, ¿no? Como podéis entender, esto, vamos, me provoca lo que es vulgarmente, ¿no? Se dice que es un tetrapléjico, ¿no? Yo no, bueno, no estoy en una silla de ruedas, pero aparte de estar en una silla de ruedas, yo he perdido la capacidad manipulativa de mis manos, ¿no? Yo no muevo los dedos, no muevo muevo mínimamente un poco el pulgar y claro, esto como podéis entender te cambia drásticamente la vida, ¿no? Esto me hace ser una persona dependiente y bueno, para mí supone un shock. Me llevo un año en el hospital, digamos así, ¿no? En el cual no hago fotografías. Y bueno, esto como podéis comprender me cambia absolutamente la vida, ¿no? Pero bueno, lo que os enseño estas fotos no por una especie de, digamos así, de morbo, no ni nada de esto, sino porque os quiero hacer entender que inclusive en el momento más duro de mi vida yo necesitaba tener registro de imágenes mías, ¿no? Entonces yo, esta fotografía, por ejemplo, que es de la UCI, bueno, una persona que estaba muy, muy ligada a mi vida, ¿no? Pues le decía que me hiciera fotos, ¿no? Con la cámara, con la misma cámara que llevaba a diarios, pues le decía porque yo necesitaba tener estas imágenes, las necesitaba tener, ¿no? Es como que para mí necesitaba verme, necesitaba saber cómo me encontraba desde fuera, digamos así, ¿no? Cómo se me veía desde fuera y ya os digo, ¿no? En ese año que estuve en el hospital, que fue bastante, bastante complicado, ¿no? También compañeros fotógrafos que venían y compañeras fotógrafas, ¿no? Pues le decía que me hicieran fotografías, ¿no? Y bueno, esta fotografía me la hizo una amiga fotógrafa que se llama Antonio Moreno, que es una gran fotógrafa. Y bueno, pues fui acumulando muchas imágenes de estas, pero claro, a mí en este año del hospital yo no hacía fotografías, siempre estuvo ahí la fotografía de alguna manera, pero no hacía fotografías yo, ¿no? Entonces fue un poco frustrante, ¿no? También, ¿no? Porque si hubiera podido hacer las fotografías como las hice posteriormente, pues lo mismo hubiera tenido también otro gran trabajo, porque la verdad que un año en el hospital da para mucho, ¿no? Pero, pero esto lo digo porque bueno, a mí, y os pongo esta frase de Maggie O'Farrell, que es una escritora norirlandesa, que tiene un libro que se llama Sigo aquí, y es un libro que habla de diferentes episodios de su vida donde ella pudo morir, ¿no? Y es bastante interesante el libro por esos relatos que hace, ¿no? Porque yo en el accidente pude morir, no morí porque alguien me salvó la vida, alguien me sacó del agua, y,
que le estaré eternamente agradecido, ¿no? Y porque como digo, ¿no? Como vais a ver en todo este proceso, Limbo no habla de superación, Limbo habla de adaptación y de metamorfosis, ¿no? Habla también de duelo, ¿no? Porque al final esto, lo que me ha ocurrido a mí, para entenderlo, hay que, hay que pasar una fase de duelo, ¿no? Que es que es lo que yo creo que también está muy ligado Limbo a eso, ¿no? Y bueno, esta frase, este texto de ese libro, me parecía interesante porque es verdad que yo, en el momento de estar allí, a mi familia le dijeron que yo no iba a volver a hacer fotografías, por ejemplo. Y, y bueno, siempre yo creo que hay maneras de hacer y siempre hay caminos por vislumbrar, ¿no? Y caminos, y siempre hay muchas maneras de afrontar las cosas, ¿no? Y siempre me he acordado de una frase que me dijo un enfermero en el hospital, que me dijo algo así como: ahora mismo no eres consciente de todo lo que puedes llegar a hacer, ¿no? Es verdad que yo en el tema de discapacidad creo que todo el tema de la superación ha hecho bastante daño, porque yo creo bueno, que al fin y al cabo yo tengo mis limitaciones, yo necesito ayuda para hacer mis actividades del día a diario, necesito cuidadores, tengo la suerte de tener una familia que está ahí encima. Pero creo claro, que a veces se le exige a gente que está en situaciones bastante complicadas, hacer cosas que no tiene por qué hacer, ¿no? Yo siempre lo he dicho, ¿no? Yo siempre he intentado seguir la misma vida que tenía antes, obviamente con mis limitaciones, ¿no? Y entonces, esto lo digo porque cuando salgo del hospital, bueno, que me llevo un año, ¿no? Porque bueno, ahí tengo también problemas en el tema de la accesibilidad de la vivienda. La vivienda que tengo aquí, mi familia en Cádiz, no era accesible. Y bueno, estuvimos buscando casa, tardamos un poco más, por eso estuve más tiempo en el hospital. Pero bueno, también me dijeron que había un centro de rehabilitación para lesionados físicos y psíquicos que estaba en San Fernando, en Cádiz, ¿no? Solamente hay 7 en España, que son del Inserso, que pertenecen al Estado, y que me vendría bastante bien para la rehabilitación, ¿vale? Para seguir mi rehabilitación de tanto física, ¿no? Como de intentar adaptarte un poco a la nueva vida que estaba formándome, ¿no? Que estaba sucediendo, ¿no? Yo salgo del hospital, en el hospital es un entorno donde digamos así, estás bastante como en una especie de micro burbuja, ¿no? Digamos así, porque tienes enfermeros, constantes, está el médico, están los auxiliares y demás, ¿no? Y claro, yo salgo de ahí y claro, ahí me da uno de los grandes puñetazos, ¿no? Que sale, vuelvo a mi barrio de toda la vida, ahí estoy día a día viendo a la gente, preguntándote, y claro, se me hace un mundo, ¿no? Todo eso, ¿no? Y justo un mes antes o dos de entrar en el centro, encuentro una manera de fotografiar con mi móvil, eh, co- sujetando con la mano izquierda sobre el muslo, ¿no? El móvil, y con la derecha golpeando la pantalla, ¿no? Y entonces esto coincide con que entro en el centro, ¿no? El centro el CRMF de San Fernando, es un centro, como ya he dicho, de rehabilitación. Y yo entro allí y bueno, para que ustedes hagan una idea, a mí me recogían en mi casa a las 8:30 de la mañana y llegaba a las 6:30 de la tarde, ¿no? Allí hacía fisioterapia, eh, terapia ocupacional, también había un médico rehabilitador, también hacía cursos de formación. Y bueno, esta foto que os enseño, que es la primera foto que hice el primer día que llegué allí. Yo no creo, no soy una de las personas que crea mucho en las casualidades. Y bueno, veo esta foto, ¿no? Que es un árbol que está casi caído, pero que sigue creciendo, que sigue teniendo vida, ¿no? Y creo que es una foto bastante simbólica, una foto que no está en el libro, pero que sí está en el audiovisual que os voy a mostrar, porque bueno, ahora iremos también hablando un poco de todo eso. Y, mm, y una foto que es curioso que el primer día hiciera esta foto, ¿no? Esta fotografía, ¿no? Y que marca un poco el camino también, ¿no? Yo, cuando llego al centro,
y como os digo, ¿no? Empiezo a hacer fotografías de lo que me va llamando la atención. No tengo en mente hacer el trabajo que os estoy hablando, ¿no? De Limbo, ¿no? Sino yo al principio que voy allí también hay un punto bastante importante. Claro que yo estoy bastante arropado por mi familia, con mis amigos y tal, y yo llego allí al centro y hay como 95 usuarios igual que yo. Y hay todo tipo de patologías, hay gente con lesiones medulares como la mía, hay gente con espina bífida, con esclerosis, con ELA, con parálisis cerebrales, en fin, infinidad de personas que tienen los mismos o peores problemas que yo, ¿no? Entonces, para mí, eso a mí me supone una especie de shock también, ¿no? Porque yo llego allí y soy uno más y claro, yo digo, serio, aquí tú te tienes que espabilar, tú no vas a tener todo el tiempo la gente arropándote siempre, ¿no? Entonces a mí se me hizo bastante duro al principio todo esto, ¿no? Porque yo llego allí y como yo os digo, ¿no? Me siento bastante solo. Después también esa soledad que al principio estaba en contra, y lo explico también en ese diario que hay al final del libro, eh, era necesaria, ¿no? Porque a mí también hacía como reflexionar un poco bueno, que me hacía reflexionar sobre el proceso de cambio que estaba pasando, ¿no? Y entonces, como ya digo, ¿no? En el tema fotográfico, pues empiezo a hacer estas fotografías al principio como muy nice, como muy de las cosas que me iban llamando la atención, de mis compañeros, de los momentos en los cuales yo estoy allí y como fotografiando, ¿no? Lo que va sucediendo allí. Y de una manera, digamos así, muy documental del centro, pero ya os digo, ¿no? Yo no tenía nada en la cabeza en el sentido de hacer el libro que después iba a hacer, ¿no? Y como ya os digo, pues eso, ¿no? Fotografío también eventos que organizan allí, como el Día de la Discapacidad, el Día de Andalucía, que también se celebraba, en fin. Pues iba haciendo fotos de lo que me iba llamando la atención, ¿no? También de elementos que había ahí en el centro, ¿no? De estructuras, de cosas que me iban llamando la atención. Y después, poco a poco, también me voy acercando a mis compañeros, ¿no? Porque bueno, al final muchos compañeros que tienen lesiones, que tenían una lesión medular como la mía, tetrapléjicos o parapléjicos, pues bueno, pues al final, digamos así, que te acercas a ellos también porque ellos hablan un idioma parecido al tuyo, ¿no? De situaciones que nos suceden, ¿no? Porque el problema de ese parapléjico o tetrapléjico no solo está en una silla de ruedas, hay una serie de cosas por detrás que bueno, que mucha gente desconoce y que bueno, que también muchos compañeros que han estado allí me ayudaron en el sentido de ver que se podían realizar cosas, ¿no? Que se podían hacer cosas, ¿no? Que tú ni pensabas cómo podías hacerla, ¿no? Entonces, digamos así que me voy acercando a los compañeros, ¿no? Haciendo este tipo de fotografías. eh, Después también haciéndole retratos, ¿no? No sé, también en el punto de que me interesaba también fotografiarlos más como ventana que como espejo, ¿no? Yo al final yo creo que la fotografía yo hago más espejo que ventana, pero a mí me interesaba fotografiarlos porque también quería yo ver cómo me podía yo ver en la silla de ruedas, ¿no? Como fotografiándolos a ellos me podía sentir identificado de esa manera, ¿no? Y después también poco a poco también me fui buscando, que es una sensación que va apareciendo bastante en el libro, eh, momentos donde, porque ahí en el centro, a pesar de que había mucha gente, también había muchos espacios y muchos momentos para sentirte, digamos así, solo, ¿no? Intenté capturar también esos momentos en los cuales yo conectaba con esas sensaciones también, ¿no? De soledad, de desesperanza, ¿no? De un poco de desubicación, ¿no? Digamos así, ¿no? Y después también, pues bueno, pues dentro de todo este juego, pues, que de fotografías que iba generando, pues empecé también a jugar con dobles exposiciones, en fin, probando cosas, ¿no? Sin tampoco saber muy bien por qué, ¿no? Que después la mayoría de ellas, pues no aparecen en el libro, ¿no? Pero bueno, fui jugando, ¿no?
Y después de todo esto, también empecé a hacerme autorretratos, ¿no? Empecé, que yo creo que es una manera para que lo hacía sobre todo por sentirme reflejado, ¿no? Por ver en qué situación estaba, por ver mi rostro, por ver cómo me veía yo en silla de ruedas, ¿no? Y entonces fui haciendo también esta serie de... También le dije a compañeros que me hicieran fotos, fotografías. Y bueno, y después de todos estos elementos, ¿no? Yo me fui dando cuenta que el trabajo no podía hablar del centro, ¿no? Porque el centro, digamos así, o de mis compañeros, porque tenía tantas aristas, tenía tantas capas, ¿no? Que era hablar también de la gente que trabajaba allí, era también hablar de los compañeros en el sentido de toda esa historia que había detrás de muchos de ellos, que eran historias bastante duras, muchas de las que conocí, ¿no? Em, y claro, yo creo que al final todas esas imágenes que aparecen en el libro y que van a aparecer en el audiovisual que os voy a enseñar también ahora, aunque aparezcan compañeros, yo creo que al final lo que buscaba era que transmitieran esos pensamientos y esa atmósfera que yo sentía, ¿no? En esos momentos de duelo, ¿no? Digamos así, y de adaptación, ¿no? Yo siempre pongo de ejemplo a Morenati, que es no sé si lo conocéis, Emilio Morenati, que es un Sí. fotógrafo de Jerez y que bueno, que ha ganado dos premios Pulitzer y demás, y él, bueno, él perdió una pierna creo que fue en Afganistán, fotografiando, ¿no? El conflicto que había ahí y tal. Y hay una imagen de él que es brutal, ¿no? Que aparece en un audiovisual que él tiene que se llama Piper Boy, ¿no? Y que se ve cuando él tiene el accidente, que se ve él mismo con la cámara fotografiándose, ¿no? Con la pierna que ha perdido, ¿no? Y yo creo que él no lo hacía por morbo, ¿no? Yo creo que él lo hacía porque es fotógrafo, ¿no? Y la herramienta que tiene es la cámara, ¿no? Y él necesitaba registrar eso, ¿no? Pues yo, igual, ¿no? Yo creo que este trabajo no lo hubiera hecho si no me hubiera pasado esto, ¿no? Yo sí, ya habéis visto mis trabajos anteriores, y yo este trabajo que me ha tocado, que he hecho, que necesitaba hacer, que necesitaba sacar a la luz, ¿no? Esos demonios a través de la fotografía, a través de utilizar la fotografía de forma, vamos a decirlo, terapéutica también, ¿no? Que yo creo que a mí me ayudó bastante, ¿no? Y, mm, y creo que y creo que siempre lo digo, ¿no? Que este trabajo no lo hubiera hecho si yo no me hubiera tocado vivir esto, ¿no? Y, mm, y bueno, y también quería hacer algunos apuntes técnicos, ¿vale? Porque, bueno, mucha gente me lo pregunta. Este trabajo está hecho con dos móviles, bueno, un iPhone 4 y un iPhone 6. Como veis, en muchas de las imágenes que aparecen, que van a aparecer en el audiovisual y en el libro, aparece mi pierna, ¿no? Que al principio me chocaba bastante. Aquí a lo mejor no se aprecia tanto, pero hay otras imágenes en las cuales he pasado, ¿no? Que aparece aún más y que va a aparecer, ¿no? No, va apareciendo en mi muslo, digamos así, porque claro, el angular del móvil hace que aparecieran mis piernas, mis pies, mi parte de la silla de ruedas. Y claro, al principio me chocaba eso mucho, pero bueno, al final ese elemento fue jugando a mi favor, porque hacía que yo me introdujera en la imagen y al final hacía como ese elemento aún más autobiográfico, ¿no? Como que estaba yo ahí, ¿no? Que aparecía parte de mi cuerpo dentro del encuadre, ¿no? Y después también, bueno, la calidad que da estos móviles, bueno, y sobre todo en la toma de la luz y tal, pues hacía que muchas de las imágenes, como que vaya a ver posteriormente, son imágenes bueno, que a lo mejor no tenía todo el control de la luz, pero bueno, yo fui buscando todos esos elementos, ¿no? Al final para potenciar esas limitaciones, ¿no? Que me daba la cámara, ¿no? O sea, el móvil en este caso, ¿no? Que es cuando hacía fotografías, ¿no? A mí ese punto de vista en el que me llamó mucho la atención cuando vi el libro, que aparecieran tus piernas, claro, y me producía también esa sensación que no sé si está en el libro, si tú la reconoces, de distanciamiento frente a lo que estás viendo, ¿no? Es como que hay una separación entre eso y yo en un momento del trabajo, como un no querer reconocerse en esa realidad que está afuera, ¿no? Sí,
Bueno, la primera vez que enseñé este trabajo, que curiosamente se lo enseñé a Jesús Mico, cuando estaba en el proceso digamos así, de edición o de ver lo que tenía y tal, él me dijo eso, ¿no? Que parecía como que al final como era como si yo fuera un fantasma, como que yo realmente no pertenecía a ese mundo, ¿no? Que estaba Sí, fotografiando, ¿no? sí. Y creo que al final tenía bastante razón, porque yo ya te digo, sobre todo los tres, yo estuve en el centro, para que os haga una idea, desde el noviembre del 2015 a marzo del 2020, que fue la pandemia. Y bueno, ya después de la pandemia me di cuenta bueno, que era una etapa que ya había pasado y que bueno, al final mi día a día era otra cosa, que el centro había cumplido un objetivo, ¿no? Pero bueno, sobre todo los 3 primeros años fueron bastante duros y bastante de rechazo de no aceptar lo que me estaba pasando. Mm. Entonces, el libro la transmite también eso, ¿no? Una sensación como de ser como un fantasma, ¿no? Sí, 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 no, Como, lo has dicho muy claro, de rechazo, de no identificarte con eso. Sí, eso se percibe en el libro. Y esas mm, imágenes creo que sinceramente ayudan a eso. Hay una mm. separación. Sí, sí, y es como, sí, bueno, como la película de Wim Wenders, ¿no? La de Cielo sobre Berlín, ¿no? Que es como que son ángeles así, ¿no? Y bueno, es un poco esa historia, ¿no? Que como que no, es una sensación como de yo ser un fantasma, ¿no? Mm. Y habla un poco de todo eso, ¿no? Y esos son un poco los elementos bueno, que aglutina un poco todo el entramado, ¿no? De donde vais a ver después las imágenes en el audiovisual, ¿vale? Que os lo voy a poner ahora. Sí. Eh, y que vais a ver un poco al final el camino que tomo, ¿no? Fotográficamente, ¿no? Mm. Y partiendo de algo muy gráfico, muy documental, hacia algo mucho más autobiográfico, mucho más personal, y mucho más también buscando una sensación como etérea, ¿no? Digamos así, ¿no? No tan descriptible, no tan tangible, ¿no? Sino y era algo más intangible, ¿no? Que era un poco esas sensaciones que yo tenía, ¿no? Me voy a salir de aquí y os voy a poner el audiovisual, ¿vale? Acuérdate de compartir con sonido, compañero. Sí, espérate un momentito. Un momentito. Y Vale. bueno, recordad, compañeras y compañeros, que podéis dejar vuestros comentarios a través del chat. Por aquí te dicen que es muy interesante el proceso de pulido y descarte del tema. Sobre eso luego hablaremos. Vale. Y también da un qué máquina. Vale, lo de compartir era. Compartir con sonido. Sí, donde era compartir pantalla, ¿verdad? Sí, Espérate que ahora no atino. Espérate. Compartir. Sí, vale, le voy a dar sonido. Compartir sonido. Vale, os voy a poner audiovisual, ¿vale? Lo voy a poner con subtítulos, se lo he dicho a José Luis porque bueno, el primer audiovisual que hice, la voz sonaba muy flojita. Y bueno, lo voy a poner con subtítulos. Encima yo también a veces cuando locutaba esto, pues lo locutaba muy bajo. Y bueno, pero lo voy a poner para que hagáis una idea, ¿vale? Y para que entendáis todos los textos que transmito. Decidme si se escucha el audio, ¿vale? vale, vale. De momento no. Vale, pues espérate un momentito, ¿vale? Voy a salir. Porque Sí, lo mismo tengo bajo aquí el volumen, sí. Espérate un momentito. En principio, a ver, a ver si tiene con él. Así, ¿no? no, ¿No se escucha? no. José Luis, yo sí que lo escucho. Empieza como una musiquilla suave, ¿verdad? Sí, sí. Pero no es el nivel de volumen que, bueno, disculpad. No, pero eso sí, se escucha bajito. Sí, no, no, no. Se oye como el sonido que entra a través del micro. Vale, no es que. Y si compara, si lo ¿Lo pones. comparto yo?
Sergio, te lo tengo aquí. Vale, vale. Dejo de compartir y ahora. Vale, Sí. vale. He dejado de compartir. Ojalá no hubiera hecho nunca esta fotografía. Ahora se cuela el audio. Vale. ¿Comparto yo, Sergio, entonces? Sí, comparte tú, comparte tú. Vale, espera un segundo que tengo aquí la visual. Ay, espera, que tengo que hacer bien lo de compartir pantalla. Disculpad, los gajes del directo. Es que es nuestra primera sesión online. Es la primera vez que hacemos esto. Así que disculpadme. Compartir sonido. Es que esto ahora lo tengo bien configurado. Con subtítulos, ¿no, Sergio? Ponlo, sí. Ojalá no hubiera hecho nunca esta fotografía. Ojalá nos hubiera conocido. Ojalá no hubiera pisado nunca este lugar. Ojalá no hubiera sentido la muerte ni la resurrección. Ojalá todos esos días al sol significaran algo. Ojalá ese amor que quiso volver y que rechacé en la sombra nazca de nuevo. No sé muy bien qué hago aquí. Intento estar solo. No tengo ganas de hablar con nadie. Solo busco una pared al sol para calentarme. Es invierno. Siempre tengo frío. Me cuesta relacionarme con la gente. Me veo que no encajo. Pero es que vaya donde vaya, siento que soy un extraño. Un fantasma. No sé si esto merece la pena. Por lo menos dejo a mi familia aliviada de mi carga. Ahí está de nuevo el espejo. Me miro y no me reconozco. Cruel, el espejo es cruel. Me reafirma en lo que soy ahora. No es una ilusión ni un mal sueño, es el espejo. Está ahí y aparece aunque intentes evitarlo. El reflejo, el espejo. Por la mañana temprano, cuando voy a la furgoneta cruzando la bahía para el centro, siempre me asalta la misma sensación. Es como un reto, como si tuviera que chocar contra un muro. Siento que lo tengo que atravesar y nunca lo atravieso. Parece un acto pesimista, pero el simple hecho de pensarlo ya me provoca sentir algo de esperanza. La impotencia ante todo y mi dependencia me merma, me hace perder la fe. Pero hay algo que no sé explicar muy bien que me hace seguir adelante y que continúe. Si no sintiera eso, no sé dónde estaría. No creo que pueda atravesar el muro, pero mientras que siga intentando traspasarlo, todo esto tendrá sentido.
Me comenta mi terapeuta que todavía para mí es pronto, que tengo que pasar como una especie de duelo. Me dice, has perdido una parte de tu cuerpo que no te responde ni te volverá a responder, que esto no se supera, que simplemente te adaptas. A veces tengo una sensación confusa. Es como si mis recuerdos y deseos ya no me pertenecieran, como si una parte de mi vida hubiera desaparecido. Un compañero me dijo un día, Sergio, esto es una nueva vida pero con los recuerdos de la otra. Ahora que tengo una lesión medular, parece que me tengo que convertir en una especie de superhéroe. Como si no fuera suficiente intentar sobrevivir en tu día a día. A lo mejor se trata de eso, solo de eso. Intentar ser lo más normal posible dentro de tus limitaciones. Quizás sea la única manera de volver a encontrarnos con nosotros mismos. De no claudicar antes de tiempo. El refugio siempre fue solar. Una pared blanca, en silencio. Pensando en lo que pudo ser, no fue ni será. Como un funambulista, sabes que mirar para atrás no tiene sentido. Y para colmo no hay red. Subterfugios de la memoria. Trampas. Aquí en el centro hay 2 días seguros los que vas a llorar. El primero cuando llegas y el último cuando te vas. Han transcurrido más de 2 años y mis miedos aún me atenazan. Sin embargo, ese tiempo en ese limbo, suspendido entre el pasado y el futuro, me recordó que inclusive en medio de esos temores, la vida sigue fluyendo. Y así, a pesar de todo, tengo que seguir adelante con las cartas que aún dispongo. Mi verdadera nueva vida comienza ahora. Bueno, esto es un poco ya lo que os he explicado, lo que aparece ya al final del audiovisual. Em, y bueno, este audiovisual ha ganado el premio en el Festival Lanús, el Festival Internacional de Fotografía de la Rubí, que fue hace 2 meses. Y bueno, la verdad que me llevó una alegría porque bueno, el montaje me ayudó un compañero del Cíclope. Y, y bueno, son de estas cosas que este trabajo también me ha regalado, ¿no? Quería hablar un poco, ¿no? Una frase, porque bueno, todos estos textos que habéis escuchado en audio, eh, yo a la vez que tomaba fotografías, tomaba notas en mi móvil de reflexiones, de cosas que me decían mis compañeros, eh, momentos, ¿no? Y sensaciones que tenía, poemas que escribía, en fin. Y eso lo hacía normalmente cuando en el trayecto de ida o de vuelta, ¿no? Porque al final, en verdad, de mi casa al centro hay 10 minutos, pero bueno, como una furgoneta que íbamos recogiendo a más compañeros, al final se hacía un trayecto casi de 3/4 de hora, ¿no? Entonces ahí me daba también tiempo a pensar mucho, ¿no? Y bueno, una de las reflexiones que tomé, que también aparecen en el diario, dice algo así como que a veces me siento años luz de lo que hacía antes. El método de crear fotografías que sigo ahora es demasiado lento, pero no encuentro otra manera. Quizá como en la fotografía todo ha cambiado y necesito un proceso de mutación, o lo que es lo mismo un proceso de esperanza, ¿no? Yo creo que este libro y este trabajo, que ahora os voy a enseñar el libro entero en PDF, ¿vale? Os lo voy a enseñar para que lo veáis y también decisiones que se han tomado, porque
muchas de las imágenes que habéis visto en el audiovisual no están en el libro, ¿no? Sobre todo muchos de los retratos que habéis visto. Que bueno, yo este trabajo lo estuve trabajando con una maqueta previa y con Elisa González Miralles, que es una fotógrafa de Madrid. Y, y bueno, yo Monse la conozco, Monse Buy, de Edición Anómala, la conozco de antes de que tuviera Edición Anómala. Eh, mm, Publiqué con ella Ciudad Sur, pero bueno, yo este trabajo lo presenté a Fotocanal, que ella durante 5 años ha estado, o sea, el ganador publicaba con ella, ¿no? Entonces yo lo presenté y claro, ella, bueno, no quedé finalista ni nada de eso, pero ella no me dijo nada, entonces digo, bueno, pues habrá visto el trabajo y no le ha gustado y ya está, ¿sabes? No le voy a dar coñazo, ¿no? Y pues bueno, es mi amiga, pero yo sí pasa cosas muy pudorosas, ¿no? Porque al final a ella le llegan una infinidad de trabajo y tiene que estar, como yo digo, ¿no? Limando, ¿no? Esas cosas, ¿no? Como editora, ¿no? Pero bueno, hice la maqueta esta con Elisa y se las mandó a un par de colegas y un colega se lo mandó a Monse y Monse me dijo, Sergio, ¿por qué no me has mandado esto para verlo? No sé qué, me parece súper interesante. Digo, joder, yo que pensaba que lo habías visto en Fotocanal y al final me dice, yo, pues tenemos que hacer algo con esto porque me encanta, ¿no? Y bueno, y entonces fue como una cosa y ya, claro, a partir de ahí, ¿no? Os voy a volver a compartir pantalla. Ujú, Em, a partir de ahí, pues empezamos a tomar decisiones, ¿no? Con ese volumen de imágenes que yo ya tenía, ¿no? Y que iba como haciendo, ¿no? Y, mm, y entonces, pues, muchas de esas imágenes, ella me decía que, claro, que muchos de esos retratos que habéis visto, como que se sacaban de esa atmósfera que yo al final iba generando, ¿no? Y entonces empezamos como a tomar decisiones, ¿no? De que no hubiera tantas imágenes, que se sintetizara más el trabajo y que quedara como un trabajo mucho más compacto, ¿no? Y ahí, bueno, pues hablamos mucho de libros como Lonely Bolini de Nozzolino, ¿no? Que es un trabajo que tampoco tiene muchas imágenes, que no hace falta tantas imágenes, ¿no? Pero sí tenemos claro que había que introducir el libro digamos así, de ponerte en contexto, ¿no? Y aquí, esta foto, por ejemplo, la hice 2 días antes del accidente, en el mismo sitio donde me ocurrió. Y bueno, y esta otra bueno, que es una imagen de la placa, ¿no? Que me ponen para unirme las vértebras, ¿no? Que se han fracturado, ¿no? Y ahí simplemente te das cuenta de que algo sucede, ¿no? De que algo ha pasado, ¿no? Y ya empezamos a meternos en este universo, el limbo, ¿no? Y con imágenes muy, como ya digo, ¿no? Muy metafóricas, muy poéticas, ¿no? Como esta en concreto, que bueno, es una foto al final de un cuadro que hay allí en el taller donde trabajaban los compañeros, pero bueno, es una foto bastante simbólica porque, pues bueno, una chica en silla de ruedas como domando el caballo de la discapacidad, ¿no? Digamos así, ¿no? Y después, como ya digo, ¿no? Empezamos a meter elementos donde era muy importante que aparecieran parte de mi cuerpo, como este libro que es autobiográfico al final, que cuenta una experiencia y que empieza a haber elementos que vaya a ver continuamente, ¿no? Que es la luz, ¿no? La luz, la sombra, van a aparecer, si os dais cuenta, en el audiovisual aparecen muchas ventanas, ¿no? Que es como, en verdad, como un portal, ¿no? Entre dos mundos, ¿no? Como el mundo conocido y ese mundo que estaba viviendo, ¿no? De ahí también el trabajo de Limbo, ¿no? El nombre de Limbo, ¿no? Porque es que está como en dos estados, ¿no? Estás como hay una especie de purgatorio, digamos así, ¿no? Entonces, un poco también por ahí va la onda del trabajo, ¿no? Y después, pues, pues imágenes que hablan de eso, ¿no? Del duelo, ¿no? De esa muerte, ¿no? Y transformación, ¿no? Y como vemos aquí también, imágenes donde aparece la ventana, ¿no? Y ahí está, como ya digo, ¿no? Esas imágenes que van a mostrar como el mundo ya os digo, ¿no? Conocido a ese desconocido que me estaba tocando vivir, ¿no? Y donde aparecen también.
mis compañeros como envueltos en esa luz, ¿no? Como en esa luz del día a día, ¿no? O aquí, por ejemplo, que como ya has dicho, ¿no? Como ya os digo, ¿no? Al final intento aprovechar esas limitaciones que me daba el móvil, porque al final el móvil, la medición no es buena a veces, pero bueno, al final esta imagen me servía como símbolo también de esa desesperación, ¿no? También, ¿no? Que estaba sintiendo, ¿no? O estas imágenes, ¿no? Que muestran la impotencia. No todas las imágenes que veis de este trabajo están tomadas en el centro y no hay ninguna que esté fuera, ¿no? Y aquí, pues, como vemos, ¿no? Fotografía a mis compañeros, pero siempre en esa ambivalencia de entre luces, sombras, eh, como si fuera algo también bastante etéreo, ¿no? Y después también momentos donde se muestra la fragilidad, ¿no? Ahí aparece ese pájaro, ¿no? Ese gorrión, ¿no? Y intento mostrar eso, ¿no? Imágenes simbólicas, ¿no? También como esta estructura, ¿no? Que está aguantando un tejado, ¿no? De una forma ahí un poco extraña también, ¿no? O después estas situaciones que también sucedían, ¿no? Que es un poco como Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Esos conejos que aparecían, que estaban ahí en el centro, ¿no? Y que descolocaban un poco, ¿no? También. Y bueno, y después también esto, ¿no? Compañeros que aparecen que utilizo mucho para verme reflejado también en ellos, ¿no? También, ¿no? En esos momentos de reflexión, de soledad y bueno, y siempre la búsqueda de estas luces, ¿no? Como podéis imaginar, yo fotografiaba antes de una manera muy rápida, yo siempre fotografía de una manera muy intuitiva. eh, y claro, ahora el proceso de disparo es muchísimo más lento. Entonces lo que hacía era aprovechar mi día a día allí, donde yo sabía que había ya luces que me iban a provocar esta, eh, estas atmósferas, ¿no? Y ya me colocaba ahí, ¿no? Buscando estos puntos de sombra, de luz y iba como generando un montón de imágenes con esta dinámica, ¿no? Y anticipándome un poco a los momentos que iban a aparecer mis compañeros o iban a estar, ¿no? O yo veía que podían estar en ciertas situaciones, entonces yo ya me colocaba antes y iba como anticipándome, ¿no? A esa intuición que yo siempre he tenido a la hora de fotografiar, ¿no? Pero digamos así que era como aprovechaba un poco esos espacios, ¿no? Y como yo digo, ¿no? A mis compañeros aquí, también imágenes como esta, ¿no? Que muestra un poco esa metamorfosis, ¿no? De mi sombra, ¿no? Ahí de una manera distinta, ¿no? Y que son bastante simbólicas, ¿no? O aquí también, ¿no? Donde aparece la vida, ¿no? Dentro del asfalto, de la dureza, ¿no? Estamos ahí. Y, y bueno, y también, pues, como ya digo, ¿no? Todo este tipo de imágenes que en la secuenciación iban como ayudando, ¿no? Sí. Ese tipo de imágenes ayudan a crearla, a trabajar desde la evocación, ¿no? A darle ese punto evocador, que yo creo que ahí es donde consigues, como dices, separarte de lo puramente descriptivo y documental a ir a un trabajo mucho más de evocación, de ambiente, de emoción, de generar como decía, un ambiente, ¿no? Aquí Bárbara te señala que los contrastes de luz y sombra tan acusados son una cosa que le llamó mucho cuando lo vio en el libro. Mira, te dice que son increíbles las imágenes, que es un trabajo espectacular. Ah, Y la muchas verdad es que gracias. ese contraste de luces, el juego que utilizas con la luz, creo que es muy metafórico, nos lleva ahí a ese lugar, a ese limbo, ¿no? A un nacer o estar en una transición hacia otra nueva vida y que es maravilloso, ¿no? Sí, y después también imágenes como esta, que por ejemplo, que esta imagen es de un compañero que es ciego, que era ciego y digamos así que él era el único ciego que había en el centro y se sentía bastante descolocado, porque claro, era una discapacidad muy diferente a la que teníamos los demás, ¿no? Mm, Y por eso el libro yo creo que tiene como dos lecturas, una que la ves de una manera visual, que vas viendo las imágenes, hay un texto de entrada y otro de salida, pero y después de ahí ves el diario, que en el diario, aparte de, bueno, de pensamientos, reflexiones mías, también hablo de ciertas cosas y por ejemplo hay un episodio que habla de este compañero, ¿no? Y que entonces te hace volver un poco a las imágenes de nuevo, ¿no? Una vez que lees el diario es como mm. una
una relectura nueva también del trabajo, ¿no? A raíz del diario, ¿no? Que bueno, que al principio yo creo que los fotógrafos tenemos un problema porque creemos que solamente con nuestras imágenes lo tiene todo el mundo que entiende lo que hacemos, ¿no? mm, Y creo que a veces es necesario pues escribir o poner en contexto ciertas cosas, ¿no? Para que la gente pueda comprender aún más nuestro trabajo, ¿no? A no ser que sea un trabajo a lo mejor muy potente visualmente, ¿no? Y que realmente importe poco ese fondo que hay detrás, ¿no? Importe más el cómo, ¿no? No sé, me viene a la cabeza, por ejemplo, el trabajo de Gregory Harper, ¿no? El de A o el de ZZXI, ¿no? Es un trabajo bastante potente, bueno, que habla al final de la mm, declaración del sueño americano, de los homeless y tal, pero bueno, que al final tú ves tanta belleza en las imágenes y son tan potentes, mm, bueno, que al final eso segunda lectura, pues no es tan importante, pero en este trabajo, y lo estuve discutiendo mucho con Monse, porque yo en la maqueta sí tenía los textos intercalados dentro del trabajo, y ella mm, me dijo que sería interesante ponerlos al final, ¿no? Y que por supuesto que si no tenía yo problemas en mostrarlos, que por temas de pudor o lo que sea, que había que enseñarlo porque es que ayudaban a mucho a entender y a meter mucho más en la cabeza, ¿no? Mía, ¿no? También, ¿no? claro. Lo lleva a un punto como más emocional y lo humaniza mucho más. O sea, me permite conectar mucho más con lo que estoy viendo en las fotos. Y es cierto que hay un doble proceso. Primero ves las imágenes, yo lo hice así, primero vi las imágenes, luego leí el diario y luego tuve que volver a ver otra vez el trabajo y las capas como crecen mucho, ¿no? Y te dejo un comentario de Miguel Ángel que dice, he observado un proceso de reaprendizaje de las imágenes iniciales más objetivas hasta volver a tu estilo más evocador, emocional, como en Ciudad Sur. Sí, sí, completamente, porque es que yo al principio, ya digo, ¿no? Disparaba de una manera como muy nazi, fue como reaprender completamente, ¿no? Es verdad que yo, de una manera intuitiva, como habéis visto en Ciudad Sur, yo disparaba muchas verticales. Entonces, claro, digamos así que colocar, al final, la manera de colocar el móvil, de la manera que disparaba era vertical. Entonces, al final estaba familiarizado con ese lenguaje de disparo en vertical, ¿no? Pero sí es verdad que así fue como reaprender, fue como volver a... Y bueno, hay mucha frustración porque, claro, al principio yo veía la imagen y claro, y después lo que veía después que había salido estaba como muy distante, ¿no? Bueno, de todas formas es una lucha que tenemos yo creo todos los fotógrafos, ¿no? Que lo que vemos y después lo que sale en pantalla lo mismo no está, no es acorde, ¿no? Pero claro, eso fue un proceso de disparar mucho, de mucho volumen de imágenes, de mucho fracaso, como yo digo, pero bueno, al final de tanto fracaso y de tanto constancia, pues al final va saliendo cosas que sí me iban encajando, ¿no? Y que iban funcionando, ¿no? Y también estos elementos como el que estáis viendo, que bueno, que son situaciones y cosas que había en el centro pero que yo creo que ayudan también a ese mundo donde mostraba todo eso, ¿no? Todo ese desorden también que yo tenía un poco en la cabeza y ese proceso de adaptación, ¿no? Y de cambio, ¿no? Y la sombra, ¿no? Que también está muy presente siempre, ¿no? Las luces, en fin, Sí, yo yo estoy creo. de acuerdo, estas imágenes de esas luces y sombras son fantásticas. Y después, bueno, y después cosas que en un principio tú no eres consciente de lo que fotografías, pero por ejemplo, aquí vemos ahí. Claro, yo fotografío, yo también creo en estas cosas, ¿no? Que mi idea principal, por ejemplo, era fotografiar a mi compañero que estaba ahí trabajando digamos así, en ese sitio donde nos poníamos. Pero bueno, al fondo aparece un árbol ahí raquítico también, ¿no? Que está ahí como, y bueno, y claro, en un principio a lo mejor yo no me di cuenta de eso, pero después viendo las imágenes digo, pues funciona con ese contraste, ¿no? Entre ambas cosas, ¿no? Y con Sí, la ventana siempre como elemento también, ¿no? la ventana abierta ahí es como todo el rato. Y después, bueno, esto que es la portada del libro, y que bueno, que también es bastante simbólica, ¿no? Que hay todos los caminos, ¿no? Todos esos trazos de la silla de ruedas, pero bueno, que yo creo que tiene mucho simbolismo, ¿no? Con todos los caminos que puedes partir de un mismo punto, ¿no? Porque bueno, yo también una de las cosas que me hizo no hacer un trabajo documental del centro fue porque yo vi tantas maneras de afrontar estas situaciones inclusive gente bueno, que no las afrontó o que decidió no seguir, porque bueno, hay situaciones muy duras
bueno, muchos compañeros de los que fotografié no viven, inclusive, ¿no? Hoy en día, ¿no? Y claro, vi tantas maneras de afrontar esto y que no me sentía capacitado de hablar de un tema eh, más general, ¿no? Y yo creo que al final me lo tenía que llevar a mi terreno, me lo tenía que llevar a mi manera por lo que estaba pasando yo, ¿no? Y vehicularlo a través de la fotografía, ¿no? Y a través de todas estas imágenes que aparecen en el libro, ¿no? Y, y de estos textos, ¿no? Y, y bueno, aquí como eso, ¿no? Al final está como el diario, ¿no? Que bueno, que hay muchas reflexiones, muchas sensaciones también que intento hablar, ¿no? Y de encuentros y desencuentros que tengo con compañeros o reflexiones que me hacen pensar en todo ese proceso que estaba pasando, ¿no? Y, y bueno, que le dije a José Luis también que me parecía interesante, porque bueno, yo creo que yo siempre bueno, como ha dicho José Luis, ¿no? Que tengo ahí el blog y el Instagram del Patio del Diálogo, que siempre estoy viendo autores y tal. Pero bueno, me parecía interesante un poco investigar qué se había hecho, ¿no? En el tema de la discapacidad, de la enfermedad y todo ese proceso, ¿no? Entonces, Espera, 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 Sergio, pero yo antes de que pases a hablar de otros autores, necesito darte un aplauso sincero por bueno, el, por el trabajo y decirle aquí a los asistentes que porfa, o sea, maravilloso, de verdad, Sergio. Luego tendremos tiempo de comentarlo, pero creo que todos después del audiovisual nos hemos quedado ahí con Boquiabiertos. boquiabiertos, sí, Carmen, gracias por el apunte, boquiabiertos. Y de verdad, muchas gracias por el trabajo, por la honestidad, por la forma en la que lo cuentas. Es magnífico. Y luego ahora háblanos de los demás. Luego podremos volver a hablar de... Que parece que te da vergüenza hablar de tu trabajo, Sergio. no, no, que va, vamos, y si me queréis preguntar lo que sea, me podéis preguntar, porque no hay Ahora, ningún... ahora abrimos un poco de turno de preguntas finales. Vale. Cuéntanos estos autores que has encontrado en el camino también. Sí, bueno, como ya os digo, ¿no? Estuve buscando ahí autores, sobre todo porque, claro, yo no me la voy a dar de pionero ni nada de esto, porque hay mucha gente que ha trabajado el tema de la enfermedad y en primera persona, que es lo que me interesaba. Pero sí es verdad que, por ejemplo, en mi campo concreto de un lesionado medular haciendo un trabajo sobre esto, no encontré mucho. No encontré mucho, ¿no? Pero bueno, como pongo ahí con que pongo en el espejo, sí hubo autores, ¿no? Sobre todo autores que me gustaban, como Raymond Depardón, que tiene un trabajo que se llama Manicomio, que es un trabajo que hizo en los años finales de los 70, principios de los 80, con todos esos centros que estaban cerrando, donde había bastantes discapacitados físicos, ¿no? Y me interesó mucho, ¿no? Os recomiendo que busquéis por YouTube, que hay un Contact de la serie Contact que hizo el canal Arte de muchos autores. Y en concreto, este trabajo, Raymond Depardón habla del fotógrafo como en el aspecto de la duda, ¿no? Que yo creo que es uno de los aspectos que yo creo que siempre muchos de los fotógrafos llevamos encima, ¿no? Que es la duda, ¿no? La duda, ¿no? Y es un, es un clip muy interesante, ¿no? Y que habla de esos procesos, ¿no? De la toma de decisiones, ¿no? A la hora de realizar un trabajo. Y aquí me interesó mucho de Raymond Depardón, sobre todo ese juego de luces, de sombras, ¿no? Que también estaba muy presente en mi trabajo. Y sobre todo una frase final, ¿no? Que él dice en ese clip que os recomiendo que veáis, que dice algo así como el dolor es el encuadre y la luz la felicidad, ¿no? Y yo creo que cuando escuché eso, se me marcó bastante en la cabeza y fue como un mantra que me repetía a la hora de editar el trabajo y de seguir haciendo fotografías, ¿no? También tengo que deciros que este trabajo lo acabo porque dejo de ir al centro, ¿no? Y no me quedé, como decía David Jiménez, que es un fotógrafo que también me gusta mucho, que un proyecto terminado es un proyecto abandonado, ¿no? Y al final yo abandono ya la toma de fotografía y ya, pues el trabajo acaba, ¿no? Ya pasa a una segunda fase que es la fase de edición y todo eso, ¿no? Y bueno, este trabajo de manicomio me interesaba mucho, sobre todo por el elemento de luces, de sombras. Pero claro, Raymond Depardón
no era una persona exterior que llegaba a un sitio, ¿no? Que ocurrían estas cosas, ¿no? Y otro autor que a mí me interesa mucho en Des Petersen, aquí hay un pasito más, porque Andes Petersen, en este trabajo que se llama Mental Hospital, él lo hace estando él ingresado, ¿no? Por problemas mentales, él, ¿no? Entonces él también está dentro de ese universo, ¿no? Y se ve aquí un pasito más donde hay inclusive mucha más cercanía, donde él vive allí, no es una persona afuera que está unas horas en ese lugar fotografiando. Y bueno, con el impacto y potencia, ¿no? Que tiene Andes Petersen en sus imágenes, ¿no? Que es increíble, ¿no? Y, y bueno, ya era como un paso más, ¿no? Ya era alguien que estaba dentro, ¿no? Que le había sucedido algo para estar en ese lugar, ¿no? Y después, por ejemplo, ya en otros aspectos mucho más lejanos fotográficamente a mí, eh, una artista, ¿no? Que utilizaba la fotografía como Joe Spencer, ¿no? Y este que es un trabajo pionero en este sentido, que es un trabajo que bueno, que ella hace una experimentación a través de la imagen sobre su proceso de cáncer de mama que tiene, ¿no? Y utiliza el autorretrato, ¿no? Y es una autora que fue bastante pionera en este sentido y que bueno, que lo llevó hasta las últimas consecuencias, ¿no? Porque su último trabajo, ya una vez que ha pasado este proceso y bueno, y está un tiempo en buenas condiciones, pero ya le dicen que le queda poco tiempo de vida y su último trabajo hay una reflexión sobre la muerte, ¿no? O sea, sobre lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y me parece una autora bastante potente, ¿no? Y también por lo pionero, ¿no? Que hizo, ¿no? Que no se había hecho de una manera tan directa antes, ¿no? Y después otros trabajos que a lo mejor no estaban tan relacionados con el mío, pero este trabajo, por ejemplo, de Cristina Núñez, Somebody to Love, eh, que es un documental que dura unos 20 minutos y que os recomiendo también que veáis, porque bueno, ella explora a través de la fotografía todo el proceso que ha tenido que ha tenido en todas sus etapas, ¿no? Desde problemas de adicción de la heroína hasta problemas con sus parejas, o como la etapa final de su madre con Alzheimer, y bueno, y también cómo utiliza la fotografía, como estáis viendo las imágenes de abajo, haciendo sus autorretratos, ¿no? Constantemente, ¿no? También, ¿no? Me interesó mucho también ese proceso, ¿no? Y después ya autores que, como ya he dicho, que han tenido o que tienen algún tipo de discapacidad, digamos así, ¿no? Y este autor que no es muy conocido, que es un autor japonés que conocí en Paris Photo en 2011, antes de yo tener el accidente, pero fue un autor que me llamó mucho la atención porque es un autor sordomudo y, y bueno, este libro que es de estas cosas que te encuentras cuando vas a un festival, ¿no? Y que a lo mejor no conoces a este autor, ¿no? Y él estaba allí, ¿no? Y me llamó muchísimo la atención, porque fotografiaba a personas con diferentes problemas, pero lo fotografiaba de una manera muy poética, ¿no? Que nos puede recordar mucho a lo mejor a artistas japoneses como Rinko Kawauchi también, ¿no? Y me gustaba mucho esos tonos, esa manera de enfrentar las imágenes, eh, y cómo dignificaba también a esas personas que fotografiaba, ¿no? También, ¿no? Me interesaba mucho eso también, ¿no? Y después, pues bueno, Agus Prat, que es un fotógrafo de Barcelona, que tuvo también un percance, y en la calle, ¿no? Y bueno, quedó en silla de ruedas, ¿no? Y él en ese día que tiene ese percance pierde un diario donde tenía muchas anotaciones, muchas fotografías, donde, bueno, él exploraba la fotografía a través de esos diarios que iba generando en Moleskine y demás, ¿no? Y él, después de todo ese proceso en el hospital, empieza como a recorrer ese lugar constantemente donde le pasó ese suceso que le cambia la vida, pero se empieza también a fotografiarse en esos espejos, en esos ventanales, en esos sitios donde se reflejaba él en la silla de ruedas. Y bueno, y fue como un proceso también de adaptación y de cambio, ¿no? Y de entenderse
eso por lo que estaba pasando, ¿no? Y después, bueno, en todos estos caminos que él iba haciendo, al final volvió a recuperar ese diario que perdió, ¿no? O sea, que fue como algo como Decir, psicomágico, sí. decirte, Sergio, que Agus Prats ha estado en la conexión, justo ahora no está, pero Ah, le he visto que se había conectado desde el principio. Una pena que no pueda estar porque eh, ah. podría conversar contigo, pero no he visto que se ha tenido que marchar. Sí, bueno, una pena, porque la verdad bueno, él también él inclusive contactó conmigo, ¿no? Porque a través de Monse y antes de publicar Limbo y tal, y me ayudó bastante en muchas cosas que le pregunté, ¿no? A la hora sobre todo de buscar soluciones, ¿no? A la hora de fotografiar, ¿no? Y que él ya había también realizado, ¿no? Porque él había pasado antes el accidente que tuvo, ¿no? Y bueno, también me estuvo ayudando bastante. Y así que es un trabajo es un libro bastante recomendable también por los textos que tiene y por las reflexiones que hace. Y, y después, ya como último, porque ya me puse a investigar a ver qué fotógrafo en silla de ruedas había hecho algo antes, ¿no? Sobre todo, bueno, sobre todo en la etapa, porque bueno, gente en silla de ruedas hay desde hace muchos años. Y este es un fotógrafo que no es muy conocido, que se llama Karl-Heinz May, que es un fotógrafo que perdió las dos piernas en la Segunda Guerra Mundial. Es de Leipzig, que es alemán. Y bueno, él en esa época de reconstrucción y de posterior a la Segunda Guerra Mundial, la Segunda Guerra, pues fotografió esa ciudad, ¿no? En esa silla de ruedas, es el que veis arriba, ¿no? En la parte izquierda. Y me interesaba mucho cuando vi este trabajo el plano, ¿no? El plano, cómo se ve que es un plano más bajo, cómo se ve que es una fotografía que parte de abajo hacia arriba en muchas de las ocasiones, bueno, la mayoría de ellas, ¿no? Y que es algo que también está muy presente en mi trabajo, ¿no? Porque al final yo disparo a una altura de 1,20, 1,30 más o menos, y bueno, al final vas utilizando mucho el picado, el contrapicado, y y me interesó mucho esta mirada, ¿no? De una persona ya en unos años muy complicados y más me imagino en una ciudad devastada, pues ir en esa silla de ruedas y ir haciendo fotografías, ¿no? Y fue uno de los primeros fotógrafos bueno, que en esta labor de investigación hice y encontré, ¿no? Y bueno, un poco esto, ¿no? Os quería, y ahora, bueno, desde luego, dejaros que por si me queréis preguntar cosas, voy a dejar de compartir pantalla. Y Ujú. bueno, quería mostrar eso porque también es verdad que muchas veces uno intenta hablar pero bueno, yo creo que es bueno también mostrar un abanico de personas o de trabajos que te han marcado un poco el camino, ¿sabes? Sí. Iñaki pregunta si recuperó el diario físicamente o de forma metafórica. Supongo que se refiere al trabajo de Agus Prats. Físicamente, sí, sí, no, lo recuperó, lo llegó a encontrar, sí. Fue una cosa de estas, como yo digo, de Jodorowsky, ¿no? De psicomagia, ¿no? Sí. Bueno, bueno, maravilloso, de verdad, Sergio. Oh, es un lujo tenerte aquí, de verdad. Muchas gracias. Joana Valle te pregunta si tu próximo trabajo ya está en mente. Pues estoy haciendo algo, bueno, que sigo trabajando desde hace muchos años. Y a raíz de esto, pues más, es un trabajo que estoy ahí liado, tengo ahí, como yo digo, muchas dudas todavía, pero voy generando imágenes. Y es un trabajo que está muy relacionado con el mar, ¿no? Porque bueno, yo al final he nacido en Cádiz, para mí el mar siempre ha sido algo muy, muy dentro, ¿no? De mi vida en todos los aspectos. Y bueno, esto me pasó en el mar y bueno, estoy trabajando en algo como donde el mar es algo como metafórico, ¿no? Muy poético también, ¿no? Pero bueno, estaba en un proceso como ya digo, ¿no? Tengo algunas ideas y lo que pasa que monté una maqueta y tal, pero no me convenció y ahora estoy como retomándolo de nuevo, viendo estoy ahora también leyendo muchos textos sobre el mar, mucha poesía también. Y bueno, pues para mí es algo como muy
es un proceso en el cual no solo hay la fotografía, es un campo mucho más allá, ¿no? De ir mezclando diferentes disciplinas y tal, y bueno, y al final también tengo textos que ya lo iré incluyendo, ¿no? Mm. Mercedes te pregunta si siempre trabajas en blanco y negro. No, bueno, tengo algunos trabajos en color también, quizás no tan conocidos, pero sí es verdad que con el blanco y negro, no sé, también como estos trabajos que os he mostrado se mueven también en un mundo que parte de lo conocido de lo desconocido, quizás el blanco y negro me funcione mejor. Mm, Pero, pero bueno, creo que también se puede hacer en color, ¿eh? Que no es que sea algo como exclusivo del blanco y negro. mm, Pero, y bueno, también quería decir otra cosa, que es que, que lo tenía aquí apuntado, ¿vale? Que es que, espérate. Porque bueno, también me la preguntan en otras charlas, ¿no? Y que quería deciros que bueno, que aparte de las fotografías, también en este tiempo que estuve realizando el trabajo, leí muchos libros de lo que se ha denominado autoficción, ¿no? Digamos así, ¿no? De autores que hablaban en primera persona de sucesos que le habían pasado a ellos, en situaciones a veces un poco límite. No sé, trabajos, o sea, libros como también mucho diario, ¿no? También, ¿no? Como Diario de invierno de Paul Auster, El primer hombre de Albert Camus, Éramos unos niños de Patti Smith, por ejemplo. Mortal y Rosa de Francisco Umbral, Biografía del hambre de Amelie Nothomb, Nada se opone a la noche de Delfín de Vigán, El dolor de los demás de Miguel Ángel Hernández, que es un escritor murciano, sí, Yoga y vidas ajenas de Manuel Carrer, y, y bueno, Niveles de vida y El sentido de un final de Julian Barnes, La muerte de Iván Ilich de Tolstoy, no sé, que esto lo digo porque bueno, que al final yo creo que es necesario nutrirnos de otras disciplinas también para nuestros trabajos fotográficos, ¿no? Que yo creo que es interesante y que te ayudan, ¿no? Por eso lo decía yo que, por ejemplo, ahora en el trabajo este que estoy realizando ahora, pues estoy en esa fase como de ir acumulando cosas, no solo fotografías, ¿no? Ir acumulando textos, escribiendo y bueno, ya es lo que sale, pero bueno, todavía queda bastante, ¿no? No lo veo yo todavía muy, lo veo cercano al final todavía, ¿no? Y aparte también como es algo que no acabo, porque sigo haciendo fotos de la playa, del mar, de... Pero bueno, no es solo un trabajo de la playa y del mar, es algo como mucho más, también llevándomelo a mi terreno, ¿no? ujú. No tan duro como este quizás, ¿no? Historia, ¿vale? Ah, yo creo que, eso sí, después de este trabajo que me cuesta mucho hacerle fotos a gente en silla de ruedas, otra vez, decir, pues, es como que eh, tantas imágenes que generé, ¿sabes? Pero bueno, también deciros, ¿no? Que yo he llegado a tener un volumen de 3.000 imágenes para este trabajo. Después al final es verdad que a lo mejor que merezcan la pena eran ciento y pico a lo mejor y ya va reduciendo, ¿no? Bueno, tú, José Luis, tuviste el trabajo que yo también, ¿te acuerdas? Cuando Sí, claro que me acuerdo. en fase de edición y tal, ¿no? Y bueno, que al final... Y ya para la fase final de ella del libro, pues estuvimos trabajando con unas 80 fotografías, digamos así, con Monse. Ujú. Ujú. Mm. Mira, Jaume te deja aquí en un mensajito en el chat. Muchas gracias por compartir tu mirada sincera y honesta, conocer tus referencias y salvavidas. Agradecido por invitarme a tu patio del diablo. Gracias. Gracias. Sí, la fotografía, la verdad es que te ha acompañado en todo el proceso, en todo momento, como decías, ¿no? Te ha servido ahí de salvavidas, de espejo, de reflexión, de terapia. Sí, porque inclusive en el hospital que yo no hacía fotografía, lo que hice también fue coger muchos de las fotografías que yo tenía de los trabajos y empecé como a subirla al Instagram con textos que iba leyendo, que estaban relacionados con sentimientos que yo tenía y bueno, siempre al final, aunque no hiciera fotografía, siempre estaba ahí como vinculado a la imagen, ¿no? Sí, y el patio del diablo, recuerdo que también cuando estuvimos en Cádiz, que estuvimos ahí en la exposición, recuerdo que me contabas que el patio del diablo te había también servido de un lugar ahí pues para focalizar, distraerte, trabajar con la fotografía desde otro lugar. Sí, 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 también me ayuda mucho también, ¿no? A ver, bueno, y sobre todo porque, bueno, también ves maneras distintas de trabajar. Yo creo que es muy importante también que, es que
es muy complicado, por ejemplo, ser un buen escritor sin ser un buen lector. Es que, entonces, Mm, claro, para ser, y más en el campo de la fotografía de autor, de autora, creo que es necesario investigar, ver fotógrafos, exposiciones y fotógrafas, ver libros, audiovisuales, no sé, cosas que te vayan espoleando también, ¿no? Yo creo que también eso, no tampoco abrumarte, ¿no? Pero sí es verdad, de trabajo que te espoleen, que te ayuden sí. a seguir generando imágenes, que yo creo que lo más importante de todo, siempre lo diré, es seguir haciendo fotografías. Mm, Es lo que más me preocupa, ¿sabes? Mi, en mi día a día seguir haciendo fotografías y mientras que siga haciendo fotografías, después pues, surgirán pues, trabajos nuevos, historias nuevas y maneras de, y, y mostrar esa manera de entender el mundo que yo tengo, ¿no? mm. No, no, desde luego que pasión le echas ahí a la fotografía. Una fotografía que nace desde la experiencia, un trabajo fotográfico que se termina de completar en la narrativa, en la confrontación de imágenes, imágenes que funcionan desde lo atmosférico, que son capaces de llevarnos a lo emocional y a lo descriptivo, y un trabajo que camina desde la evocación y que nos lleva rápidos al sitio en tu sitio, nos lleva a tu sitio y desde ahí observamos un poco el mundo. Así que muchísimas gracias, de verdad, Sergio. No te quiero robar más tiempo. Por aquí te están dejando muchos mensajitos. Muchas gracias por este rato tan interesante. Que se ven ahí muchas cosas muy interesantes en tu trabajo. Luego te pasaré una copia del Vale, chat vale. para que puedas ver los mensajes de apoyo, pero yo no quisiera despedirte sin darte de nuevo otro abrazo, o sea, otro abrazo, otro aplauso, compañeros, un abrazo desde la distancia, pero sobre todo un aplauso por el trabajo y, como te decía, por la forma de contarlo y la honestidad con la que lo cuentas. Bárbara te dice también que gracias, un placer por compartir, Pep, también te da las gracias. Y bueno, Sergio, nos seguiremos viendo. El camino de la fotografía es largo, estrecho, pero largo, Sí, sí, sí. con lo cual seguro que nos cruzaremos. Seguro que sí, aún. Y bueno, agradecerte poder aquí hablar, ¿no? de este trabajo y bueno, de mi manera de entender esto. Y bueno, agradecer a todos los que habéis estado en la charla, ¿no? Y haber visto esto, ¿no? Mm. Deciros que os he dejado